Bona tarda, benvinguts i benvingudes al nou programa de Això és Europa, on intentem conèixer una mica més com funciona el continent europeu parlant amb membres destacats del Parlament. Avui teníem nosaltres a Isabel Benjumea, eurodiputada del Partit Popular. Señora Isabel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le quería empezar preguntando por los fondos europeos de recuperación, que es un término que hemos ido escuchando muchísimo a lo largo de los últimos incluso años, diría yo. Usted ha denunciado unos incumplimientos de parte del gobierno de Sánchez referente a estos fondos. ¿Qué es exactamente lo que usted ha denunciado delante de la Cámara? Bueno, efectivamente llevamos 3 años escuchando hablar de los fondos de recuperación y resiliencia, o más comúnmente llamados los fondos Next Generation, y lo que desde el Partido Popular estamos denunciando aquí en el Parlamento Europeo constantemente, el dinero no está llegando a la economía real. Lo que estamos denunciando son incumplimientos por parte del Gobierno en cuanto a los hitos y objetivos que les marca Bruselas. Esto es muy importante porque si siguen incumpliendo va a llegar un momento en que va a dejar de llegar transferencias a España, pero lo que es más importante, lo que estamos denunciando es que el dinero que ya ha llegado a las cuentas del Ministerio de Hacienda no está llegando a la economía real, no está llegando a los autónomos, a las pymes, a los proyectos que necesitan esta importante inyección de inversión. ¿Por qué son tan importantes para las pymes, para las empresas, para toda esta gente que usted ahora me ha comentado estos fondos? ¿Y cómo se debería informar más y mejor a la ciudadanía sobre cómo se están utilizando? El problema no es un problema de información o comunicación, es algo que el Gobierno reiteradamente viene diciendo, que lo que hace falta es mejorar las campañas de promoción de cómo acceder a estos fondos. No, el problema es un problema de gestión. El Gobierno decidió diseñar un plan. La Comisión Europea daba libertad a cada gobierno, a cada Estado miembro que dijera cómo quería ejecutar los fondos que a cada uno le correspondían. Y el Gobierno Sánchez quiso centralizarlo, quiso mantener el control absoluto de la ejecución de los fondos. No contó ni con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos, teniendo en cuenta algo muy importante, que las prioridades a las que van destinados estos fondos principalmente son competencia autonómica o local. Decide hacer una gestión centralizada de los fondos y, por lo tanto, ha demostrado ser incapaz de ejecutar los fondos. Entonces, los fondos no están llegando a la economía real, no porque la gente no sepa dónde pedirlos, no están llegando porque no está habiendo convocatorias, no está llegando porque las transferencias que están llegando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos van para objetivos, para prioridades que nada tienen que ver con las prioridades y los objetivos de esas regiones. Por lo tanto, lo que hay es una incapacidad de gestión por parte del Gobierno, una falta de humildad de haber aceptado que tenía que hablar con aquellos que tienen el conocimiento para gestionar estos fondos y tienen las capacidades, las competencias para gestionarlos, y nos encontramos en un momento en el que además hay una opacidad total por parte del Gobierno que, como no quiere reconocer su incapacidad de gestión en estos fondos, no hace públicos los datos de ejecución. ¿Qué podría suceder si sigue habiendo una mala gestión de estos fondos Next Generation? Sí, hacía referencia antes a los constantes incumplimientos del Gobierno. Estos fondos funcionan de la siguiente manera. La Comisión pone, por decirlo de alguna manera, deberes que pacta con el Gobierno de reformas y de inversiones. Y a medida que el Gobierno va cumpliendo esos objetivos de reformas e inversiones, la Comisión va haciendo transferencias. La primera parte de los deberes eran principalmente reformas y el Gobierno los fue cumpliendo de mala manera vía decreto ley, en vez de ir pactándolo con el resto de partidos políticos, pero fue publicando en el BOE, por lo que de alguna manera sobre el papel cumplió con Bruselas, ya ha empezado a recibir las transferencias. Pero la segunda parte de los deberes es gastar bien ese dinero y cumplir los objetivos de inversión. Ahí es donde el Gobierno está incumpliendo, ahí es donde el Gobierno está siendo incapaz de cumplir esos objetivos de inversión y, por lo tanto, el resto de pagos dependen de que cumpla con lo anteriormente pactado. Nosotros del Partido Popular llevamos tiempo diciendo que necesita el Gobierno hablar con todas las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, necesita haber una interlocución muy importante con los agentes sociales, con los empresarios y hacer algo muy importante, que es tener humildad y aceptar que el modelo de ejecución de fondos no está funcionando, porque si no va a llegar un momento en que se va a cerrar el grifo. Y el segundo riesgo que tenemos es si el Gobierno sigue con su plan de atentar contra el Estado de Derecho en España, lo estamos viendo con la ley de amnistía, puede ponerse en riesgo los fondos porque si se activa el mecanismo de Estado de Derecho dentro de la Unión Europea, esos fondos se verían congelados. ¿Por qué cree que no hay esa relación entre el Gobierno de Sánchez y las comunidades autónomas o los ayuntamientos?
Bueno, yo creo que el señor Sánchez no se leyó bien las normas que definían cómo se iban a ejecutar estos fondos y pensó que iba a tener pues la capacidad de libremente decidir y repartir estos fondos entre aquellos que él crea que le convienen más a sus intereses personales. Por lo tanto, hizo un diseño absolutamente centralizado de estos fondos. Cuando hemos empezado a intentar ejecutar estos fondos es cuando han empezado a entender los requisitos, la complejidad que tiene la ejecución de estos fondos y han empezado a notar pues, que no tienen suficiente personal dentro de los ministerios cuando sí que existe ese talento a nivel autonómico para gestionar estos fondos y lo que se ha ido encontrando es que aquella idea que él tenía de que iba a poder repartir ese dinero no es real. Vuelvo a lo mismo, hay una falta de humildad, hay una falta de autocrítica y sobre todo hay una falta de responsabilidad inmensa porque estos fondos tienen que estar ejecutados antes del 2026, no tenemos datos de ejecución y lo que es más importante, se está generando una frustración inmensa dentro de la población que lleva 3 años hablando de que hay un maná europeo, hay unos fondos europeos y este dinero no llega y por lo tanto se genera una frustración con Europa cuando verdaderamente la frustración tendría que ser con el gobierno. ¿Qué le pediría usted al gobierno de Sánchez? Y también, no sé si hay otros Estados miembros de la Unión Europea que estén utilizando mal estos fondos. Bueno, lo que está ocurriendo es que el gobierno de Sánchez se dio prisa en ser el primero en presentar el programa. Por lo tanto, es el que a día de hoy ha recibido más transferencias, es el que ha recibido más dinero. Por lo tanto, es el que quiso colgarse una medalla de buen estudiante presentándolo primero, pero claramente está quedando muy mal en la parte importante que es la de que se ejecute el dinero bien y que se justifique el dinero bien. Ahora hay otros países que están empezando a recibir grandes transferencias de dinero. Un ejemplo bueno es Italia. Italia, cuando presentó su plan y lo que hizo es una especie de pacto de Estado con sector privado, sector público en las diferentes regiones y se creó una autoridad independiente que es la que iba a gestionar estos fondos y está siendo infinitamente más ágil en la ejecución de los fondos Italia de lo que es España. Estamos viendo a Francia que está empezando a recibir ahora también grandes cantidades de dinero y Francia, a diferencia del Estado español, es un Estado centralizado, por lo tanto sí que están siendo más capaces de ejecutar a buen ritmo. Los problemas que está habiendo en otros Estados miembros que están ocurriendo son problemas de dos tipos. Primero, de que las inversiones que se identificaron como prioritarias por culpa del alto coste de energía, de la escasez de materiales derivados de la guerra en Ucrania, no están siendo capaces de cumplir esos objetivos y lo están negociando con Bruselas diciendo es más cara esta inversión, la mantenemos o no la mantenemos y luego está habiendo también problemas de plazos, de lentitud a la hora de ejecutar fondos. Quería seguir hablando de dinero y de economía, pero en este caso relacionado con las empresas, porque usted presentó un informe sobre una nueva fiscalidad para las empresas. No sé si nos puede contar, muy resumido, qué decía, lo más importante que decía ese informe. Lo más importante que decíamos en ese informe fue necesitamos que a las empresas se les deje de ahogar con burocracia e impuestos. Los principales creadores de puestos de trabajo son los empresarios, desde el pequeño emprendedor a la pyme a las grandes empresas. Y Europa debe crear un ecosistema que sea siempre favorable a una fiscalidad reducida que nos permita ser competitivos con el resto del mundo y, por otro lado, muy poca burocracia, simplificar trámites. Tenemos muchas empresas que operan en distintos Estados miembros y tienen una carga burocrática inmensa para poder cumplir. Hay que simplificar y hay que dar ese papel protagonista a los empresarios porque sin ellos no se generan puestos de trabajo y sin ellos no generamos la riqueza tan importante para Europa. Cuando dice que hay mucha carga burocrática, ¿a qué se refiere exactamente con lo de carga burocrática? Tan fácil, por ejemplo, como lo que es cumplir con trámites administrativos de liquidación de impuestos, no están armonizados, no hay una ventanilla única. Es decir, si uno tiene una empresa en 3 Estados miembros y lo que quiere es cumplir, como hacen la inmensa mayoría de los empresarios, lo que quieren es cumplir, se encuentran que tienen trámites totalmente opuestos en distintos Estados miembros. Eso supone más coste y, por lo tanto, es una traba burocrática. Otro de los problemas que hay es cuando uno opera en diferentes Estados miembros, tiene que liquidar el IVA en diferentes Estados miembros y los sistemas son distintos. Por lo tanto, te supone problemas de caja, de liquidez de caja, porque tienes que ir guardando recursos para poder cumplir con las obligaciones en distintos Estados miembros. Otro de los problemas que tenemos es que no hay licencias, que las licencias no se reconocen necesariamente. Estamos en un mercado único en los distintos Estados miembros. ¿Qué le voy a decir en España? Que tenemos 17 comunidades autónomas donde muchas veces las licencias son distintas. Tiene que haber un verdadero mercado único, tiene que haber
una de verdad libertad de empresa y sobre todo una simplificación y reducción de costes para las empresas. Hay una iniciativa ahora que ha presentado la Comisión, que se llama Iniciativa BIFID, va en esta dirección. Vamos a ver si finalmente consigamos ese importante objetivo, que es que Europa sea atractiva para inversores, atractiva para empresarios y, por lo tanto, seamos capaces de crear más puestos de trabajo, y quienes los crean son los empresarios. Pues justamente le quería preguntar por la empresa privada. Le quería preguntar si usted cree que la empresa privada tiene un papel muy importante en la economía de un país, y si cree que a veces en España o incluso en Europa se la ataca demasiado, se la demoniza demasiado. Yo, lamentablemente, en España, de un tiempo a esta parte, oigo por parte de representantes del Gobierno ataques constantes a los empresarios. El empresario es persona fundamental para la prosperidad de los estados. Es aquel que arriesga su patrimonio, que pone en riesgo incluso su currículum para poner en marcha negocios, y es el que da puestos de trabajo y es el que permite que se puedan pagar los impuestos que luego nos permiten mantener el estado de bienestar. Escucho a miembros del Gobierno cuestionar constantemente a los empresarios, y algo que es muy importante, pues empeñarse en querer ahogarles a impuestos bajo un mantra que es absolutamente mentira, ¿no? De que no, es que los beneficios de las empresas son excesivos. Oiga, no, los beneficios de las empresas vienen después de pagar impuestos, pagar costes laborales, pagar nóminas, pagar gastos, pagar a proveedores, y luego lo que hacen es repercutir en sus accionistas, que además pagan impuestos también por recibir esos dividendos. Por lo tanto, sin empresarios no hay prosperidad, sin empresarios no hay puestos de trabajo. Gracias a Dios hay otros muchos estados dentro de la Unión Europea que tienen muy claro esto, y eso es lo que está además provocando que algunas empresas en España, lamentablemente, se planteen salir del marco jurídico español por miedo a esa inseguridad jurídica y a esos ataques verbales que están viniendo por parte del Gobierno. Y justo que estábamos hablando de España, y con eso vamos terminando, que nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarle por cómo ve usted la situación en nuestro país de las pymes y de los autónomos, que son dos agentes que muchas veces escuchamos hablar, y no sé si usted considera que son muy importantes, si están maltratados y cuál es su situación actual. España es un país de autónomos y pymes. Luego tenemos unas muy buenas grandes empresas, pero principalmente es un país de autónomos y pymes. Ahora mismo ser autónomo es infinitamente más caro en España que en otros muchos países de la Unión. Simplemente comparemos la cuota de autónomo o comparemos el nivel impositivo que tiene que pagar un autónomo. En España, muchos de los empleadores son autónomos que tienen 1 o 2 empleados, y para poder pagar un sueldo de 1.300 euros al mes tiene que asumir un coste de casi 2.000 euros al mes. Siempre tenemos la idea en el empresario, esas grandes empresas con grandes cuentas de resultados. No. Los principales empleadores son pymes y autónomos en España, y estamos ahogándoles. Por lo tanto, yo siempre que tengo oportunidad reconozco el valor inmenso que tienen estos héroes de la economía española, que están dispuestos, a pesar de que no tenemos el mejor ecosistema para el desarrollo de su empresa, a arriesgar su patrimonio. Y muy rápido, pero desde el Partido Popular, ¿creen que se debería apostar muchísimo más por estos, sobre todo por estos autónomos que ahora usted me comentaba? Bueno, para el Partido Popular, todo aquel que está dispuesto a arriesgar su patrimonio es un héroe y es un agente esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. Necesitamos una sociedad con grandes profesionales, por supuesto, pero una sociedad con más empresarios, emprendedores, que son los que nos van a permitir seguir creciendo como sociedad y seguir prestando esos servicios tan importantes que sin impuestos y sin la riqueza que generan las empresas sería imposible, como es la educación, como es la sanidad y como es el mantenimiento y sostenimiento de nuestro estado de bienestar. Por lo tanto, una siempre apelación al reconocimiento constante de los empresarios, de los autónomos y luego de las personas que con su talento contribuyen a desarrollar esos proyectos empresariales. Isabel Benjumea, eurodiputada por el Partido Popular, le quería dar las gracias por estar aquí esta mañana con nosotros y para contarnos todos estos temas tan interesantes para nuestro país y para toda Europa. Muchísimas gracias a vosotros. I vosaltres recordeu que podeu recuperar aquest espai a través de la nostra web i tornarem en un nou programa de Això és Europa.